Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo realizar estos pajaritos navideños. Ustedes saben que yo les comparto santas, muñecos de nieve, renos, bueno, en fin, todos los personajes. Pero también me gusta innovar y me gusta mostrarles ideas diferentes para que ustedes puedan trabajarlos también, los puedan vender o decorar de una manera distinta. Quiero agradecer a nuestros miembros del canal, a toda la comunidad, a las personas que nos acompañan en el chat. Mil y mil gracias por su apoyo. Recuerda que para apoyar nuestro trabajo, regálanos tu me gusta, suscríbete, comparte y comenta, que eso ayuda mucho al algoritmo y mejora, digamos así, que las visualizaciones de nuestros videos, de nuestro trabajo. Entonces, acompáñame en todo el paso a paso aquí en tu canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno amigos, estos son los materiales, la mayoría de materiales que voy a utilizar. Les muestro es para que tengan una idea. Aquí tengo fieltro en varios colores. Está así este crema, el beige, gris, naranja, rosado. Este es el que es suave, el fieltro que se deja manejar, no el acartonado, sino el suave. Ya ustedes deciden cuál les gusta más. Tengo tijeras, hilo para coserlo, tengo en este caso hilo dorado, este es un hilo delgado pero es muy fuerte. Tengo de este que es el cordón de 2 milímetros, de este cordón de algodón de 2 tonos, rojo y blanco, así cinta también de 2.5, algodón de relleno, silicona caliente, necesitamos alfileres, agujas, ¿sí? Tijeras. Igual recuerden que siempre en la descripción les dejo la lista completa de materiales por si de pronto se me pasa algo. Pero entonces les muestro, es para que tengan una idea más o menos de lo que pueden usar, esos retazos que tienen, porque los retazos sirven, no es muy grande la pieza, entonces pueden hacer de variedad de colores este trabajo. Bueno, vamos a comenzar para que empecemos a darle forma a estos pajaritos. Bueno, aquí les muestro las piezas que voy a utilizar. Esta pieza, la verdad, yo lo iba a hacer era con huevos de icopor, que les he mostrado los huevitos que yo a veces manejo, pero pensando en que a veces hay personas que no encuentran los huevitos, entonces saqué la pieza en el fieltro, ¿listo? Entonces de este es una pieza que ahí van a tener el molde. Ustedes saben que en el blog les dejo el molde. Para las alitas son 2 piezas y para la cola son 2 piezas. Esos moldes también están incluidos en la misma hoja, entonces solamente es descargar. Ahora lo que voy a hacer es empezar a darle forma a mi huevito. ¿Listo? Esto es un huevito, entonces aquí tengo el fieltro y voy a empezar a unir estos extremos así, todos estos extremos. La puntada que voy a utilizar, la que más me gusta a mí, que es la puntada festón, y lo voy a hacer con este hilo. Este es un hilo dorado. Si de pronto no son muy hábiles para coser, les recomiendo que utilicen el hilo normal, porque este tiende a enredarse un poquito, o hay que ponerlo más corto. No se pueden poner hebras muy largas porque se tiende a enredar, sino que yo quiero darle ese toque decorativo, muy navideño, muy dorado, entonces por eso lo voy a utilizar. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por la parte interna. Introduzco para que quede el nudo en la parte interna. Listo, que no se va a quedar por fuera, y empiezo la costura. En este proyecto es más pequeña la puntada, no va a ser puntadas de 4 milímetros por 4 milímetros, sino que lo voy a dejar más corto para que se vea más delicado y más bonito. Les voy a acercar la cámara para que puedan verlo. Bueno, aquí voy cosiendo, aquí anudé y voy a dejar un pedacito. Como este hilo de pronto sí se suelta más fácil porque él no es de algodón, entonces un pedacito y lo pongo en la parte interna y ya me quedó asegurada esta parte de la pieza. ¿Listo? Ahora voy a hacer exactamente lo mismo, voy a coser igual a este lado y también dejo aproximadamente la misma distancia, luego tomo el otro y así le vamos dando forma a un huevito. ¿Listo? Entonces eso es lo que voy a hacer.
Bueno, aquí voy terminando el tercer lado, miren que ya hice los otros dos, aquí voy terminando aquí y voy dejando abierto para luego rellenar. ¿Listo? Aquí sí voy a hacer el nudo, pero no voy a quitar ni el hilo ni la aguja, así como les he enseñado en otros proyectos, lo voy a conservar para luego continuar con la costura. ¿Listo? Entonces aquí estoy haciendo el nudo, envuelvo el hilo en la aguja y miren, ahora lo que voy a empezar es a rellenar. Bueno, aquí ya rellené, pero me falta un poquito, pero necesito coser más. Digamos, aquí voy a coser este pedacito hasta aquí y termino de rellenar y luego empato esta otra parte. ¿Listo? Este a este lado y este a este lado, y nos van a quedar todas los tres, ¿sí? Las tres puntas nos van a quedar unidas. Bueno, aquí terminé en el extremo, hice un nudo y calculando, miren aquí, calculando que esta pieza la voy a unir con el lado derecho y el otro con el lado izquierdo. Aquí hago lo mismo que hice con los otros, dejo el hilo un poquito más largo, lo introduzco donde está el algodón y relleno un poquito más, porque recuerden que me falta un poquito de relleno. Bueno, ya terminé de rellenar, entonces continúo con la costura. Bueno, así ya quedó entonces cosido en los tres lados. Esta es la base. Entonces aquí ya vamos a empezar a trabajar lo que corresponde a las alitas. Elegimos cualquiera de las tres caras para que sea como donde se colocan los ojos y el pico. Y voy a poner las alitas. Entonces, por ejemplo, aquí va una en los laterales y aquí va la otra. Yo las voy a coser con la misma puntada. Entonces vamos a ubicarlas bien, que nos queden bien ubicadas, ¿no? Que queden de pronto en el mismo lugar, a la misma altura. Y ustedes pueden arreglar también el huevito para que les tome una mejor forma. Listo, ya está mejor, creo. Listo, entonces así. Voy a poner un poquito de silicona en el centro para que sujete y no se vaya a estar moviendo mientras coso. Aquí solamente utilizo la silicona como de alfiler, así evito que se mueva y entonces puedo coser con más gusto. Entonces voy a poner el hilo en la parte de atrás para que no se vea el nudo y empiezo a coser con la misma puntada.
Bueno, así queda. Entonces miren, toda la costura, al otro lado igual, quedaron ya las alitas. ¿Listo? Ahora lo que voy a trabajar es la cola, que también la corté igual que el color de las alitas. Ustedes lo pueden hacer del color que prefieran porque es jugar con los colores, con las texturas, con las telas. ¿Listo? Entonces aquí voy a coser por todo el contorno la misma puntada que he hecho, puntada festón. Bueno, listo, así quedó la pieza. Esta es la colita. Miren que aquí ya tengo otros dos. Por eso les mostré al principio telas para que vieran que con cualquier color o combinación se va a ver muy bonito. El juego aquí, para que de pronto se vean más navideños, es el color dorado, utilizar rojos. Sí, todo esto nos va a inspirar, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, aquí ya ven ustedes las alitas. Este va a ser el frente donde le voy a poner ahora los ojos. Y aquí es donde va a ir la colita. A la colita ella va así, o sea, ella va como doblada. ¿Listo? En esta parte va como doblada. Y se ubica, siempre tengan en cuenta esta parte, que es la colita así. Se ubica así. Entonces nos va a quedar el pajarito. ¿Listo? Entonces aquí voy a aplicar silicona. Si quieren dar unas puntadas más, pero por ahora yo voy a aplicar la silicona, sostengo bien hasta que seque. Bueno, mientras secan, entonces voy a quitarle el tornillo a los ojitos, a estos que de pronto los materiales les estaban en la mesa, pero creo que no se los nombré. Estos ojitos son ojito tipo tornillo. Ellos miden 8 milímetros aproximadamente. Entonces le voy a quitar todos los tornillos porque los quiero planos, así como estos, para poderlos pegar en la carita de mi pajarito. Bueno, ya tengo entonces todos los ojitos. También corté las piezas del pico, son unos pequeños triángulos. Entonces voy a aplicar silicona y empiezo a pegar. Bueno, ya pegué los ojitos, así en todos, más juntos, más intermedios, separados, ya por gusto. Allí les muestro para que ustedes elijan cuál es la forma que más les gusta para colocarlo. Aquí tengo hilo dorado de este de 2 milímetros, y lo compran de uno mucho mejor porque es más fácil para introducirlo en el pajarito. Aquí tengo una aguja capotera, este es de aproximadamente unos 10 centímetros. Entonces con ella es que voy a introducir el hilo para colgar. ¿Listo? Si ustedes quieren le pueden poner un palito y entonces lo ponen como pin de decoración en ramos, coronas, donde ustedes prefieran. Yo les doy la idea y ustedes lo colocan donde más les guste. Aquí estoy introduciendo, no donde hice las costuras porque puedo dañar, siempre más abajo. Y entonces introduzco y hago un poquito de fuerza porque uno, el cordón es muy grueso, y dos, la tela también.
Bueno, así voy con mis pajaritos. Miren, aquí ya le coloqué. Si quieren pueden utilizar de esta. Yo les muestro siempre las ideas, las telas o los accesorios para que ustedes puedan elegir cuál les gusta más. Este es uno. Este es otro que me encanta porque la tela me fascina. Y aquí está el gris que fue con el que trabajé todo el video. Y le hice un moño. Le hice un moñito. Lo único que hice fue doblarlo la tela y le puse en el centro del mismo cordón. Le voy a poner un poquito de silicona y se lo voy a poner en la parte superior. Listo, pueden hacer los otros moñitos para los otros pajaritos, por ejemplo en rosado si quieren, o en gris o en rojo también, para que decoren los pajaritos. Y listo, así me quedaron mis 3 pajaritos, ahí con colores muy diferentes, algunos muy así brillantes de Navidad. Este es un beige navideño, tiene los copitos de nieve. Este es más si quieren utilizarlo en otras festividades, pero igual con el dorado, miren cómo se ve de lindo. Y el gris con rojo, que también se utiliza mucho en decoración navideña. Entonces aquí los tienen los 3. Espero que la verdad sea de ayuda, que les guste, que me gusta compartirles cositas que de pronto sean diferentes, que no sean tan comunes y no se limiten solamente a las esferas de Santa, muñeco de nieve, reno, que siempre también les he compartido, sino que hay que innovar. Recuerden que, por ejemplo, las personas que les gusta vender deben sacar a veces accesorios diferentes para que sean novedosos y ustedes puedan hacer negocio. ¿Listo? Entonces recuerda que para apoyar mi trabajo, nuestro trabajo, el de mi esposo y el mío, regálanos tu me gusta allí en la parte baja, es totalmente gratis. Suscríbete si aún no lo has hecho, comparte por favor porque no están llegando las notificaciones, entonces la comunidad no se entera que estamos compartiendo trabajos. Y también comenta cuál te gustó más, qué te pareció el trabajo. Sí, es importante saberlo para el crecimiento de nuestro canal. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.